Voces de Cambio, Voces de Cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos aquí en el programa Voces de Cambio y bueno, hay excesivamente una campaña por promover el voto y de los partidos políticos, ¿no? Se habla de más de 5,000 millones de pesos. Eso está implicando pues casi 2 años el presupuesto de la Universidad Michoacana, ¿no? Es un montón de lana. Sí. Entonces hoy vamos a hablar sobre votar o no votar. Tenemos aquí a un compañero, Humberto Puente. Buenos días. Y a Carlos Bustamante. No sé si quieran presentar. ¿Sí? Humberto. Buenos días, soy Humberto Puente del Partido Obrero Socialista, miembro del Comité Central y dirigente estatal. Tenemos registro como asociación política, como Movimiento al Socialismo. Sí, Carlos Bustamante, soy profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, pues Humberto, quizá más o menos bien que quisiéramos preguntarte qué plantea el POS ante este periodo electoral. Bueno, en la reunión de Comité Central que tuvimos en febrero de este año, la propuesta que se cristalizó fue la de anular el voto, considerando que no hay condiciones de ningún tipo, que no hay una representación en los candidatos de los trabajadores, no estamos representados como trabajadores, y que pues finalmente sería validar todo el sistema de corrupción que se está viviendo en este momento en el país. Entonces, voy a asistir anulando el voto. Anular el voto, ir y anular el voto. Así es. Asistir, a las urnas, pero anular el voto. Así es. Perfecto. Carlos, ¿qué tuviste ayer? Estuviste coordinando, moderando una mesa en la Facultad de Filosofía donde hubo varios ponentes. Así es. Que plantearon este asunto del votar o no votar. ¿Qué nos puedes platicar? A lo mejor de la mesa y después lo tuyo, lo que tú piensas. Claro, y después ya a ver qué pienso. Sí, el día de ayer, el miércoles 27, tuvo lugar la mesa de información y debate que llamamos Votar o no votar, que fue, se efectuó a iniciativa de unas compañeras y compañeros del sexto semestre de la facultad, lo cual creo que debe mencionarse, es muy valioso por parte de ellas y ellos lo que se hizo. Nos acompañaron el profesor Juan Velasco de la Facultad de Filosofía, el compañero Jorge Arce de la otra campaña y que también ahora ya es egresado de la Facultad de Filosofía, y nos acompañó con un video que dejó el doctor Orlando Aragón, que ustedes saben ha estado acompañando el proceso de Cherán desde el punto de vista legal. Él no pudo asistir personalmente, pero nos dejó este video. Se discutieron desde luego las dos opciones. Había quien estaba pensando en quien propuso que es mejor de cualquier manera votar, considerando que la política de cualquier modo no está hecha por ángeles, hay que tratar de participar de cualquier manera para lograr desde la ciudadanía los equilibrios, pero también pues están las posiciones que no le encuentran sentido a la participación electoral, menos en este proceso todavía. No le encuentran sentido en lo general y en ese proceso en particular pues menos. Carlos, aquí por ejemplo en el caso de que dicen los que están por votar es porque están convencidos porque es lo mejor o lo menos malo. En realidad yo me quedé con la impresión, pero debo aclarar que esta es mi impresión, que la idea es que se vota en casos como este, pues porque no votar sería todavía peor, lo cual nos metería en el rango de lo menos malo, no porque podamos elegir candidatos idóneos. De hecho, una posición es que pues prácticamente nunca hay candidatos idóneos, que no hay que apostar nunca por eso, pero en una situación como esta, pues sería todavía peor no votar, justamente porque no podríamos orientar desde las urnas, según esta posición, el sentido del gobierno, de los órganos representativos, etcétera. Muy bien, Humberto, ¿quieres ampliar lo que tú planteas? ¿Cuáles son las razones por las que el POS manifiesta decir? Hay una tradición en muchas partes del mundo sobre eso. Incluso hay una novela de José Saramago que se llama Ensayo a la lucidez, que habla precisamente sobre eso, ¿no? Habla de que hay una elección en un país X y el 80%, casi asiste todo el padrón, pero el 80 o 90% vota nulo,
y los otros 10% se los dividen derecha, centro e izquierda. Y entonces, muy interesante la novela de José Saramago. Pero entonces aquí, ¿bajo qué esquema está manejándose el POS? Bajo el esquema de que hay una descomposición política muy fuerte, ya prácticamente desde la aparición de la guerrilla, ¿cómo se llama?, contemporánea en México, del 66, el asalto al cuartel Madera. Hay una descomposición política y en este momento la descomposición está a todo lo que da. Pareciera ser que estamos llegando a un extremo que inclusive en Colombia se llegó a dar, que es el de que no había elecciones, había eliminatorias. Y aquí se está dando. Sí. Y además son eliminatorias que no están discriminando. Los 43 de Ayotzinapa, los 38 de Tanuato. Y así nos podemos ir, entonces. Sí. Más de 30,000 dicen que en estos 3 años, ¿no? Sí. Entonces hay una descomposición muy fuerte y el hecho de votar es validar todo esto. Sí. Entonces lo que hay que hacer es buscar reformar toda la situación y que no pasa por el voto. Hay una novela que desafortunadamente es realidad, el caso de Salvador Allende en Chile. ¿Qué ocurrió? Nada. Sí. Y bueno, porque nos metemos en muchos problemas, ver la batalla por Chile de Miguel Itín, que nos da un panorama de cómo fue toda esa situación. ¿Alguna vez el POS tuvo una posición de no asistir a las urnas? Tengo entendido que sí. Sí, en años anteriores se llamó a no votar, pero también en años anteriores se hizo una campaña, por ejemplo, con Jesús Torres Nuño, el actual secretario de Trabajadores Democráticos de Occidente, el último secretario general de Continental Tire en El Salto, en Jalisco, porque él era una representación de un trabajador, de una huelga triunfante, y que bueno, podía representar un auténtico candidato independiente. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Tradoc, Trabajadores Democráticos de Occidente. Carlos, el panorama, ¿cómo viste tú? ¿Y la gente estaba por votar, por anular o por ahí en la facultad? Fue muy interesante. O de plano nada. O de plano, sí, claro. Fue muy interesante, el auditorio se llenó, bueno, hay ocasiones en que se ha llenado más, pero fue muy significativo que estuviera prácticamente cubierta toda la sillería. Y en su mayoría pues eran jóvenes, una buena parte de los estudiantes de la facultad, pero también jóvenes de otras facultades. Tengo yo la impresión de que la mayor parte de ellos están a favor de no votar, aunque también tengo... No asistir. No, de alguna de las dos maneras, no asistir o anular, y en el caso de varios de ellos, anular dejando algún tipo de mensaje en la boleta, ¿no? Desde alguna carita sonriente, mentadas, no sé, un 43, algo así. Pero también debo decir que me quedé con la impresión de que hay otra parte, tal vez no tan grande como la anterior, entre los estudiantes que asistieron, que de hecho más bien estaban un poquito buscando una orientación, platicando un poco con ellos aparte. Me quedo con la impresión de que en realidad están un tanto desconcertados, no saben bien a bien estos jóvenes qué es lo mejor, ir a votar o no ir, o ir y anular, no les queda claro, pero me pareció que la mayoría estaría por el no votar de alguna de las dos maneras. Es una cosa que le está preocupando mucho al instituto, ¿no?, electoral, porque pues creo que es una tendencia cada vez más fuerte, ¿no?, ante pues las calidades de los candidatos, sí. Como que los lemas, ¿no?, es como para llorar, en verdad, o sea, que dicen, bueno, claro. no plantean absolutamente nada, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, creo que hay una tendencia. Hoy decía aquí Humberto que decías que habías visto, en cambio ayer aparece una encuesta. ¿Qué decías, Humberto? No, la encuesta de cambio en línea que publica hoy es ¿está usted de acuerdo con la decisión de la CENTE de boicotear los comicios? A las 8:20 que yo voté,
La mayoría, el 50%, decía sí. O sea que es alto el porcentaje, ¿no? Y ahora sí que es el miedo. No voy a pasar lo que pasó en la novela de Saramago, que el 80% voto nulo, ¿no? Eso es una cosa triste. Pero creo que es un problema mundial, o sea, este problema de cada vez los partidos no son creíbles. En el Estado creo que también es creciente. O sea, si uno ve las estadísticas de unas 2-3 elecciones previas, o sea, la abstención es alta, pero el voto nulo ha crecido. O sea, el voto nulo es del tamaño es un tamaño mayor que el de muchos de los partidos, de lo que le llaman la chiquillada, ¿no? Sí. Entonces eso es significativo. O sea, que la gente que está votando nulo va creciendo, y creo que este periodo va a ser bastante, viendo aquí la posición del POS, lo que viste ayer pues en esta situación. Y yo también he preguntado a mis alumnos, también muchos, como un 30% piensa anular, y el 30% así más o menos que dicen no voy a votar, y otros dicen no, yo tengo mi candidato, ¿no? Entonces es significativo. No sé si será porque nos encontramos en la élite de la intelectualidad. Bueno, ¿qué organizaciones plantean boicotear esto? Bueno, hay varias organizaciones, no sé, Humberto. Si Humberto seguramente es el más ducho en eso, porque él es de organización. Pues para empezar, el POS como partido, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los movimientos independientes, el caso en Guerrero, de muchos organismos independientes, producto de lo de Ayotzinapa, sí, y las comunidades indígenas. Cherán ya hizo su elección, San José, San Francisco Pichátaro ya también reprobó la posibilidad de ingreso. Entonces, inclusive comunidades indígenas se están manifestando en contra. Sí, en contra de la participación, que no iban a permitir en Ostula, creo que también ese problema estuvo como, ahorita que hubo unos asesinatos, inclusive fue un alumno, creo que de la Facultad de Filosofía, de Bellas Artes, asesinaron a un alumno, ahora que hace unos días, asesinaron a un estudiante de la Facultad de Bellas Artes. Entonces, pues sí, con justa razón dicen, claro, no queremos más. No queremos saber de eso. No sé qué pudiéramos. Y además hay un detalle: en Tanuato van y asesinan, porque leemos la nota. Bueno, bueno, a ver, matan a 20 y nada más hay 10 pistolas, ¿cómo estuvo, no? Pero en cambio se da un enfrentamiento en Ostula, y en Ostula nadie aparece. Sí. ¿Por qué? Pues porque lo que ya sabemos, ¿no? Porque hay autodefensas buenos y hay autodefensas malos. Exacto. Entonces, por allí van esos detalles en que no queremos ya legitimar cosas como estas. Bien. Por ejemplo, yo les preguntaría su opinión así personal de un presidente que dicen que todo el mundo dice, no, pues un presidente excelente, ¿no? Muy reciente, no aquí en Michoacán, en el país, por supuesto. Mujica, el presidente de Uruguay. El presidente de Uruguay, sí. ¿Qué opinión les merece el presidente Mujica? Bueno, yo voy a hacer primero una recreación histórica. Hace muchos años hubo un candidato del PRI que llegaba, se presentaba y soy fulano, pero llámenme Pepe. Ese es populismo. Sí. López Portillo fue el populismo en su más grado extremo. Si nosotros revisamos las notas alternativas en Uruguay, pues Mujica no sale bien parado. Es el populismo otra vez, pero es un populismo que además le permite a Estados Unidos mantener el control, como lo ha permitido en el caso de Chile, el caso de Venezuela y el caso de Bolivia.
Te van a linchar tus compañeros. No. Carlos. Sí, claro, yo creo que habría que analizar, al menos yo en lo personal debiera analizar más el proceso uruguayo, porque habría que pensar en términos de un proceso bastante amplio. Yo temo que en el mundo en general efectivamente no tenemos mucha información, tenemos unas cuantas notas que podrían tener el sentido que dice Humberto, desde luego, pero subrayaría un aspecto de la cuestión, lo llamativo que resulta que prácticamente por el mero hecho de que Pepe Múgica diga esto, de que al que no le gusta al que le guste la plata que no se meta a la política, eso nos llama la atención. Más bien tendremos que reflexionar sobre nosotros. Sí. ¿Por qué nos llama tanto la atención eso si debiera ser algo más normal? Sí. Bueno, pero realmente, como decía Humberto, no, Múgica no cambió absolutamente nada, ¿no? Simplemente él dice, yo no robé, yo viví muy austero, pero al final de cuentas la explotación, las condiciones de los trabajadores, o sea, no se metió con el capital, ¿no? Simplemente vivió así. Bueno, a mí estamos comentando con Humberto previamente, nos llama la atención, hace unos días los candidatos se reunieron con los empresarios de este país, de este estado, sí. ¿Sí? Y también se reunieron los candidatos con Mexicanos Primero. Y en ambos casos, Mexicanos Primero, que también es una empresa, por supuesto, o es filial de Televisa, entonces se juntan y firman acuerdos, ¿no? Los candidatos, todos los candidatos de aquí del estado al menos, ¿no? Y creo que también en Jalisco, Mexicanos Primero obtuvo algo semejante con los candidatos de Jalisco. ¿Qué lectura le dan a esto? Claro. Bueno, desde luego es un fenómeno bastante preocupante, creo yo. Me parece que es una expresión de que la clase política, si este término nos puede ayudar un poco a englobar a todos estos miembros de los partidos, candidatos y demás, la clase política está buscando los acuerdos con las élites, con la gente que tiene el poder, y son los acuerdos que les importan. Los muertos los ponen los pobres, pero los acuerdos son con la gente que tiene el poder económico en este país. Eso debiera llamarnos la atención, pero llamarle la atención también a ellos. Luego, ¿cómo quieren que la gente vote? Pues por favor. Exacto. Sí, pues es eso exactamente. ¿A quién le interesa al político realmente mantener contento? Pues al empresario. Bueno, yo tengo otra percepción diferente casi a la que ustedes tienen. Yo tengo que la percepción más bien que los políticos los ponen los empresarios, dicen, a mí me conviene más y este, ¿no? Entonces creo que es porque no pensemos que Obama es el que manda en Estados Unidos, o que Peña Nieto manda aquí, o que Jara es el gobernador del estado, ¿no? O sea, yo creo que eso, bueno, nos queda muy poquito tiempo. Yo lo que quisiera es como que ustedes dijeran más o menos una conclusión de esto, del voto y no voto. Pues la propuesta del POS, simplemente anular la boleta electoral. Nos faltan 43, que es la propuesta que se tiene, y anular el voto. Carlos. Correcto. Sí, yo creo que yo en lo personal opinaría, al margen de lo que se discutió ya en la mesa, que el proceso electoral pues ya está deslegitimado desde hace un buen rato. En este momento, por desgracia, la opción entre votar o no votar ni siquiera va a cambiar mucho las cosas. Hay una deslegitimación que se le debe achacar sobre todo a la clase política y a las élites pues del poder en el país. No creo que vaya a cambiar gran cosa, por desgracia, pero es mi opinión personal. Bueno, coincidentemente con lo que plantean muchas gentes, por ejemplo, los zapatistas del 1994 han dicho, votar o no votar es intrascendente, ¿no? Ustedes pueden votar o no votar, lo importante es que ustedes se organizan, y creo que esa fue la conclusión que también sacaron en su reciente seminario que hubo en San Cristóbal hace unos días, hace el final del mes pasado, principios de donde decían, bueno, pues es que hay un discurso interesante del subcomandante insurgente Moisés, y decía, bueno, pues si quieren vayan a votar o no voten, pero digo, eso no va a cambiar las cosas se tienen que cambiar organizándose y pues luchando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, Humberto, muchas gracias, y muy gracias a cambio, y esperemos que la gente pues reflexione un poquito más, no nos vayamos con los lemas, ¿no? Orden, honradez y ornato. Empezamos, un buen comienzo, algo así. Entonces, bueno, por decir, están como para llorar las cosas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.
Voces de Cambio.